Santos Montoya es otro de los 4 obispos auxiliares que tiene la diócesis de Madrid. Su currículum es amplísimo y a mí me importa mucho porque es el encargado dentro de los obispos de los curas, con lo cual se encarga de mí. Por lo tanto, yo tengo que quedar bien delante de él. Si ustedes van a hablar con él, solo cosas bonitas y buenas, porque si no... Militante de Acción Católica de Madrid, ha sido también rector del Seminario Menor, y luego párroco, y ¿dónde era? Pues en la Plaza Elíptica. Sí. Donde sea, párroco. Ya está. Ya. La Beata. Y ahora, obispo auxiliar de Madrid, y le damos las gracias porque ha venido. Luego se tiene que ir corriendo, que tiene que ir al tanatorio. Le damos las gracias porque ha venido a estar con nosotros y nos va a explicar el capítulo que el Papa Francisco dedica en la exhortación apostólica a las beatitudes, bienaventuranzas. Vamos a empezar, que ya lo hemos hecho, y vamos a empezar pues esto, rezando. Y bueno, nos ha precedido a esta charla, que lo mejor de este rato es la oración previa, indudablemente. Pero nos van a ayudar este texto de las bienaventuranzas que nos van a servir de fondo para este comentario que vamos a hacer en esta tarde. Entonces, pues... Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Pues con este texto, que es en el que el Papa va a desarrollar este apartado de este documento de la exhortación apostólica Gaudete et Exsultate. Este texto nos va a introducir a lo que vamos a hacer. Y digo lo que vamos a hacer, no en plural majestático, sino lo que vamos a hacer entre todos. Es decir, que la pretensión de esta tarde no era hacer un desglose, por lo menos la mía, no sé si la de don José María, pero no es hacer un desglose profundo de las bienaventuranzas. Hay comentarios exegéticos tremendamente jugosos y muy profundos, pero no es mi pretensión, e incluso ni mi capacidad. Con lo cual, sí que en la línea de lo que nos propone el Papa, yo sí quisiera que esto fuera algo más fluido. De modo que sí os voy a pedir vuestra colaboración. Dado que entendidos así grandes entendidos en teología, puede haber alguno entre nosotros, seguro, pero no es esta la pretensión, sino simplemente que al hilo de lo que se vaya diciendo, nosotros con sencillez pues vayamos pudiendo intervenir.
Y yo os lo voy a agradecer. Y con cosas tan sencillas que bueno, que se trata de eso, de rascar en lo sencillo. Para empezar, algo que todo el mundo se supone que sabe al llegar aquí, y es ¿por qué habéis venido aquí? Tan sencillo como eso. Porque esta tarde habéis dejado vuestros quehaceres habituales y por qué habéis venido aquí esta tarde. Yo no sé si es necesario el micrófono y si no, pues a mano alzada. Perfecto, y tenemos un micrófono y una gentil señorita que nos lo va a llevar allá donde sea menester. Entonces, ¿por qué habéis venido aquí esta tarde? Unas cuantas intervenciones, no hace falta que todos contestemos a todo, porque si no entonces nos salimos de la primera pregunta. Pero bueno, adelante. Por providencia, entre muchas actividades, recibí el folleto de asistir y me pareció interesante y aquí estoy. Entonces yo diría que es providencia. Vale, perfecto. Muy bien. Más posibilidades. Para aprender todo lo que pueda, que necesito aprender mucho de todos. Yo diría que es ignorancia, entonces, en este caso. Muy bien, para aprender más cosas. Ahí tiene el micrófono. Porque en este año mariano, pues me llegó muy dentro lo de ser discípula misionera de Jesucristo, del Evangelio. Y tenía un deseo grande de encontrar algo. Y como lo vi el jueves en Alfa y Omega, pues me he decidido hoy, que me han llamado ya diciendo de mi instituto que lo había, que si me interesaba, y dije, pues con la información solo de Alfa y Omega no me decidía, y así pues me he venido hoy. Perfecto, muy bien. Pues ahí tenemos otra motivación. Más posibilidades. Bueno, para aquello decir, no hace falta que intervengan todos. Bueno, se supone que en función de esto, todo el mundo tiene su razón, ¿vale? Hemos tenido 3 motivaciones, pero todo el mundo tiene supuestamente su razón de por qué yo, ciertamente, vamos a ver, ¿por qué estoy aquí? Pues mira, estoy esperando que me den el regalito este que me he enterado hoy, entonces esto aquí actúa, vale, fenomenal. Cada uno tiene su motivación, estupendo. Bien, ¿y cómo han venido aquí? Tan sencillo como esto, ¿cómo han venido aquí? ¿Cómo han venido? ¿Cómo? ¿Andando? ¿Metro? ¿Autobús? Bien. Es tan sencillo como esto. Es tan sencillo como esto. Es decir, porque alguien sabía que existía esta charla, porque alguien sabía de la existencia de esto, eso me motivó el ir. Y he encontrado un medio, un cómo, para acceder a ello. Esto no tiene una vuelta de hoja. Bien. Bueno, pues esto es de lo que se trata, las bienaventuranzas. En las bienaventuranzas, lo que se trata de responder es a algo que de no ser respondido genera frustración. Si a mí me dicen dónde va mi vida, en qué dirección va mi vida, en qué creo, en qué se me está constantemente sugiriendo, motivando para ir, y se me sugiere un deseo grande, un deseo profundo de acceder a algo que se me ofrece como pleno, pero no se me dice cómo, lo único que genera en mí es una frustración. Si yo sé el fin, pero no se me dan los medios, lo único que genera en mí es un deseo que al final se convierte en frustración. Si se me ofrece un fin, es porque se me ofrecen también los medios para llegar a ese fin. Y esto es precisamente el camino de las bienaventuranzas. El camino de las bienaventuranzas lo que viene a hacer es precisamente ensamblar estas dos realidades. Se me está diciendo dónde y se me está diciendo cómo.
Esto es lo que básicamente el Papa Francisco viene en este capítulo 3 de la exhortación apostólica que comentábamos antes, Gaudete et exultate, los que no sepan alemán, como Irene, alegraos y regocijaos. Entonces, bueno, saben que está en latín. Entonces, alegraos y regocijaos. Entonces, el camino de la santidad, nos dice el Papa, el camino de la santidad tiene que ver con el cumplimiento de las bienaventuranzas. Entonces, hemos escuchado en el texto que se nos ha dado, que se nos ha leído, el núcleo, por tanto, de esta reflexión, esta lectura de las bienaventuranzas. Por tanto, las bienaventuranzas, nos viene a decir el Papa, es el remedio de la frustración de la que comentábamos. Unen el trayecto, el cómo y el dónde, el fin último. Existe un objetivo en nuestras vidas manifestado de distintas maneras. La promesa, y nos lo han dicho, la segunda parte de las bienaventuranzas. La promesa del reino de los cielos, la herencia de la tierra, el consuelo, la saciedad, la misericordia, la visión de Dios. Eso es lo que se me ofrece como consecuencia de algo previo. El modo de acceder a él, el camino, la práctica de las bienaventuranzas. Particularizado, y está aquí donde vamos a tratar de incidir, particularizado según la vida de cada persona. Cada uno a su modo. Cada uno a su modo. Y esto es lo que en esta tarde a mí me gustaría que termináramos como aquilatando. Toda la Escritura está diseñada para uno mismo. Es camino de salvación para todos, es palabra de Dios para todos, pero adaptada a la circunstancia particular de cada uno. Cada uno ha de ir viendo cuál es la talla suya en la que viene a ceñirse la palabra para llevarnos por ese camino de las bienaventuranzas hacia Dios. En este texto, en estos versículos de las bienaventuranzas, se retrata, viene a ser el retrato robot de Dios, la meta. Y por tanto, hemos dicho también el camino para llegar hacia Él. Cristo, por tanto, el mismo Dios, la bienaventuranza por excelencia, es el que une medio y fin. Él va a ser el primer cumplidor de las bienaventuranzas. Lo primero que hace el Señor va a ser que Él va a abrir el camino de las bienaventuranzas. Es el primer cumplidor de las bienaventuranzas. Como va a ser el primogénito de los muertos, entre los muertos, es el primero que nos abre definitivamente el camino al Padre. Es el primero, es el que abre el camino y es por tanto el que va a permitir, es decir, cómo se accede al Padre. Su ejemplo es en el que nosotros nos vamos a reflejar, por tanto, para que cada vez que nosotros cumplamos o estemos en la línea de poder acercarnos a las bienaventuranzas, vamos a tenerlo ahí siempre como ejemplo, y no solo como ejemplo, sino como la fuerza que capacita para cumplir aquello que a veces podemos entender que nos supera. Pues bien, entendemos que las personas a las que llamamos santas, que ya han logrado ese camino de las bienaventuranzas, entendemos que este sea el texto que se lee en la festividad de todos los santos. El Evangelio es ese texto que se lee, ¿verdad? El rostro de Dios, fue así el título que se nos dio para esta charla. El rostro de Dios se refleja en muchos. Y podemos decir, claro, en esos muchos que conocemos sus nombres. Y sabemos también en otros muchos que sabemos. Tenemos esa certeza quizá interna de que pueden estar en las manos de Dios aunque no conozcamos sus nombres. Esa multitud de la que habla el Apocalipsis también en ese día de la festividad de todos los santos. Entonces a algunos nos puede venir algún desaliento y decir, ya, pero es que nosotros no somos como ellos. No somos como esos bienaventurados que ya han tenido sus vidas logradas porque gozan ya de la visión de Dios, según nos dice la fe de la Iglesia. Y el Papa nos entresaca un texto que nos ayuda y viene en ayuda de nuestra debilidad, un texto de Santa Teresa de Calcuta. Y nos dice que muchos, que vienen a indicar todos los que quieran seguir este camino, luego está abierto a todos,
no significa en personas ya totalmente perfeccionadas con una vida sin tacha, sino en nuestras condiciones actuales. Dice así, cito textualmente a Santa Teresa: sí, tengo muchas debilidades humanas, muchas miserias humanas, pero Él baja y nos usa, a usted y a mí, para ser su amor y su compasión en el mundo, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras miserias y defectos. Es decir, que nosotros, por tanto, podemos tener una realidad concreta, no perfeccionada, y sin embargo seguimos siendo instrumentos que Dios puede emplear en este camino de las bienaventuranzas. No esperemos, nuestra vida no espera estar perfeccionada, digamos, para entonces empezar a hacer algo en condiciones. No descubro nada nuevo, estamos simplemente resaltando lo que quizá ya sabemos, lo obvio, lo obvio. Y es que entre nosotros nos tenemos que recordar lo obvio. Lo más obvio que existe es una rueda de prensa tras un partido de fútbol. Eso es lo más obvio que existe. Porque si el resultado ha sido 1-0, ¿qué va a decir el que ha ganado el partido? Pues bien, hemos ganado el partido, ciertamente, y estamos en el club bastante alegres. Obvio. Pues bien, pues es que ciertamente al quedarnos sin los 11 jugadores con la expulsión en el minuto 15 del delantero, pues ha sido un esfuerzo adicional, obvio. Pues bueno, y así sucesivamente todas las declaraciones en la rueda de prensa tras un partido de fútbol son obvias. Y las cosas obvias que nosotros hemos asimilado en la Escritura, lo que nos sabemos de siempre, las bienaventuranzas no las conocemos de siempre. Las cosas, los comentarios que quizás se puedan decir de estos son los de siempre, son obvias. Pero las cuestiones obvias hay que repetírnoslas para que nos afecten y nos ayuden. Y esto viene muy bien, tanto en la vida matrimonial. Hombre, es obvio que te has cortado el pelo. Bien. Pero no pasa nada porque yo te diga, te queda bien el corte de pelo. Porque sí es obvio. O bien, pues parece que llegas tarde. Obvio. Bueno, en fin. Y quien dice esto, lo decimos en la vida ordinaria, en la vida matrimonial, en la vida comunitaria, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, en la vida episcopal, en la vida de toda la vida. Con lo cual, no tengamos miedo a decirnos lo obvio, a repetirnos lo obvio, a ayudarnos con lo obvio. Por eso, cuando entendamos que algo se nos dice, viene al hilo de la Escritura, viene al hilo del comentario que estemos haciendo sobre esto, ya lo sé. No me han venido a decir nada nuevo. Bien, me han dicho lo obvio, claro. Ahora, ¿qué hacemos de lo obvio? ¿Qué hacemos de lo obvio? Es una ocasión para darnos cuenta de una cosa es saber y otra cosa es saber interiorizado. Una cosa es conocer las cosas y otra cosa es vivir aquello que conocemos. Porque también los que no se comportan a veces al estilo del Señor pueden conocer a veces bien lo que dice el Señor. Y sin embargo su vida no se refleja en aquello que conocen. Entonces, lo obvio no es condición indispensable para vivir como tenemos que vivir. Pues bien, en esa película de hace unos años, la de Sigo como Dios, no sé si la han visto, en esa película el protagonista que hace de Dios, pues se va disfrazando de los distintos personajes. Y aparece como policía, aparece como dependiente, aparece como mendigo. Y entonces las bienaventuranzas vienen a ser el reflejo de las dos realidades. Por una parte, el papel que cada uno de nosotros podemos ejercer, y por otra parte, la ayuda que cada una de esas realidades necesita y está gritando de su propia realidad. En este curso de evangelizadores, pues vamos a intentar salir de nosotros mismos y nos vamos a acercar a estas realidades. Dios grita en el necesitado y es su auxilio al mismo tiempo animando a los que quieren vivir como vivió Él.
Yo ahora pensaba, también con la ayuda de todos vosotros, el ir repasando las bienaventuranzas y poniendo algún ejemplo, de modo que que os vayan, se ayuda a que cada uno vaya interiorizando algún ejemplo que cada uno podría poner de esa bienaventuranza a nivel particular. Si os parece, al final, si alguien puede decir, pues yo le diría al del tal caso, le diría esto, o a mí me ocurrió esto otro, o yo conozco el caso de tal. Es decir, la idea sería que lo obvio, que es este texto de las bienaventuranzas, que al repasarlo entre nosotros, veamos hasta qué punto cala y hasta qué punto nos recuerda situaciones de nuestra vida, con esta doble realidad. La Escritura viene a iluminar la vida y la vida viene a profundizar en la Escritura. Somos más conocedores de la Escritura cuando hemos profundizado también en la realidad de la vida. Y ahí hay un diálogo constante que nos puede ayudar a todos. Pues bien, de estas cuestiones que voy a ir comentando, por eso la idea del Papa, que nos va acompañando, cada uno a su modo. Cada uno vive las bienaventuranzas a su modo, cada uno las particulariza a nivel personal. Y de las cosas que yo vaya pudiendo decir, cualquier parecido con la realidad, pues es pura coincidencia. Bien, empezamos con la primera. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bien, pues con cojo la traducción que dice el Papa aquí en este capítulo 3. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por ejemplo, soy funcionario y paso por un momento de necesidad. Me dan un sobresueldo si miro para otro sitio y dejo que determinada operación se produzca. Bien. Y cada uno piensa, bien, ¿qué haría yo? Yo voy diciendo una serie de cosas. Unas son, las bienaventuranzas señalan, lógicamente, en este contraste de situación nada agradable, consecuencia buena, que tiene la consecuencia de la recompensa de la vida eterna. Vamos a ir diciendo una serie de cosas que no funcionan bien. Como nosotros somos, según esa película que decíamos antes, tanto los actores que tratan de salir al paso de la necesidad, como de aquellos que viven la necesidad y gritan desde la necesidad, nos podemos poner en los dos ámbitos. Si a mí me ocurriera, ¿o qué te diría en el caso de que tú me lo contaras? Pues en esta vemos la pobreza indicada de esta manera. Soy funcionario y paso por un momento de necesidad, me dan un sobresueldo si miro para otro sitio y dejo que determinada operación se produzca. Seguimos. El Papa entonces termina a cada una de estas bienaventuranzas: ser pobre en el corazón, esto es santidad. Nos va recordando como una especie de letanía al final de cada fragmento. Esto no lo dice el Papa, estos ejemplos evidentemente los pongo yo. El Papa señala de una forma estupenda este acercamiento y a mí me parecía adecuado el concretar, el llevarlo a la vida corriente de lo que pueden ser nuestras experiencias. Felices los mansos, porque heredarán la tierra. Y dice una persona: he tenido unas relaciones que no me convienen. No sé si estoy embarazada. Puedo tomarme la píldora del día después y que todo siga externamente igual, cuando yo sé que ya no seré la misma. O no tomarla, con el riesgo de que externamente se vea y tenga algunas consecuencias, aunque internamente pueda sentirme de otro modo. Pues ahí tenemos otra posibilidad en relación con los mansos. Los mansos son los dóciles a la voz del Señor, los que están escuchando las dos voces, y a quien soy yo, obediente a la voz del mundo,
que me sugiere una serie de formas de comportarme, o la voz de Dios que me pide otra forma de reaccionar, sabiendo que yo no voy a ser entendido por el mundo conforme a la mentalidad de Dios. No siempre. Hay veces que sí, hay veces que no. El Señor fue aplaudido en otras ocasiones y no precisamente aplaudido en otras. Con lo cual nosotros vamos a ser su reflejo. Nosotros estamos diciendo en esta charla que el rostro de Dios se refleja en muchos. Confiamos que nosotros estemos en esos muchos. Pues bien, el Papa termina contestando: reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad. Felices los que lloran, porque ellos serán consolados. Y aquí el mundo de las lágrimas puede ser enorme, enorme. Muestra de un botón. Nuestra separación ha resultado muy dolorosa. Por querer mantener unas normas básicas de convivencia en mi casa, mis hijos se han marchado con su padre, que los deja a su antojo y además me amenaza constantemente. Lloro con desesperación su ausencia y mi situación. No deja de ser más que una muestra. Uno puede llorar por su mala cabeza, por sus malas decisiones. Uno puede llorar como consecuencia de esa docilidad a Dios, entendiendo que ahora toca llorar para luego reír. Dentro de poco me veréis, dentro de poco me volveréis a ver. Saber llorar con los demás, esto es santidad. ¿Cómo actuamos en ese doble juego que estamos diciendo, situándonos el papel, la cercanía de los que lloran, o situando nosotros el papel de cuando nos toca llorar? Felices los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Llevo años reclamando que se me dé una respuesta ante esta denuncia, en ámbitos civiles o incluso eclesiales, que de todo puede ocurrir. Creo que está afectando a mi fe, ya no sé qué puedo hacer. Pues ahí tenemos otra posibilidad. Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad. En esa frase litánica del Papa, al final de cada uno de sus comentarios sobre las bienaventuranzas. Si conforme a uno se le van ocurriendo cosas, de lo que decíamos al principio, yo qué le diría, a mí me ocurrió, conozco el caso de, etc. Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hace años que no me hablo con mi hermana, por un caso que nos dividió entonces y en el que creo que nuestra madre no fue imparcial entre nosotras. Mi madre acaba de fallecer y no la he visto todavía. Estoy confundida. La misericordia se asocia aquí al fenómeno del perdón, nos habla el Papa en concreto. Y el perdón es siempre una realidad. Cuando el perdón estamos hablando de realidades intensas, es complejo. Y no podemos a veces frivolizar con esto del perdón. El perdón, ciertamente, cuando hay una ofensa grave, hay personas que se sienten bloqueadas, no pueden perdonar. No pueden perdonar. Y la persona entonces se encuentra en una situación de bloqueo en la que dice, si yo no puedo perdonar, entonces a mí no se me puede perdonar. Entonces, para desbloquear esa situación, hay que ayudar a la persona a decirle, mira, esto es como una hipoteca. Tú no la puedes pagar. No la puedes pagar. Es más del banco que tuyo. ¿Bien? Pero tú, ¿qué has hecho para pagar la hipoteca? Has dicho que cada mes vas a pagar algo. Y a lo mejor te vas a tirar toda la vida si llegas a pagar esto que se te dice. No sabes. Lo único que has hecho ha sido encaminarte en la dirección de pagar la hipoteca. ¿Y llegarás a pagarla o no? Con esto del perdón ocurre igual. ¿Cómo te gustaría a ti encontrarte al cabo del tiempo? ¿Habiendo perdonado o no habiendo perdonado? Simplemente como deseo, como posibilidad. Transportándonos a ese segundo momento. Y cuando entendamos
que uno quisiera encontrarse perdonando, entonces uno lo único que tiene que hacer con todo lo que supone es iniciarse en el perdón. Y entonces ocurrirá lo del Evangelio de la viuda que veríamos el domingo. ¿Qué puedes aportar hoy en el camino hacia el perdón? Las 2 monedillas. Esto poco es lo que hoy puedes aportar. Apórtalo. Eso es lo que te va a ir facilitando poco a poco el que tú llegues a un momento dado. Como dice tu texto del Evangelio, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor sabe que no podemos llegar a pagar, pero nosotros nos iniciamos en ese itinerario del perdón. Por lo tanto, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entender, justificar, ayudar, perdonar, que no significa aceptarlo todo, pero sí pasa por el camino del perdón. Mirar y actuar con misericordia, nos recuerda el Papa, esto es santidad. Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y esto del corazón limpio tiene que ver, como bien sabemos, con la intención. Esta pureza de intención, la intención a todos los niveles. Si en vez de decir que he sido yo, le echo las culpas a este otro, que seguro que no se da cuenta, por estar pesado. Ya tenemos pues un modo también de actuar. Claro, cuando esto estamos trabajando en un lugar donde un fallo mío se computa y a mí se juega mi puesto de trabajo, claro, si yo veo que es más despistado y se lo echo a él, pues o veo que tiene otras capacidades y se le puede echar más fácilmente a esta persona, pues entonces ya la cosa cambia. ¿Dónde está la intención y la pureza del corazón? Mantener el corazón limpio de todo lo que mancha el amor, esto es santidad, nos recuerda el Papa Francisco. Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Se dice esto de Antonio, Pepe, Santiago, Juan, Antonia, lo que queráis. Se dice esto de esta persona, de fulano, aunque yo creo que es peor, porque conociéndolo bien seguro que está en el ajo y anda por ahí encizañando. Bueno, no es que yo quiera decir nada con esto. Pero ahí lo llevas. Bien. Esta es la cuestión. Los que trabajan por la paz, desgraciadamente, y hace poco una misionera desde un país de África me mandaba imágenes terribles del lugar en el que se encuentran y las situaciones que están viviendo. Claro, pues qué terrible la guerra. En esa no estamos. Pero es que a veces esas consecuencias terribles las tenemos entre nosotros, precisamente por comentarios que nos encizañan, por cosas que no nos ayudan, porque hacemos ambientes irrespirables con nuestras formas de actuar. Familias, comunidades, presbiteriados, aquí estamos todos en el ajo. Bien, pues sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La causa de la justicia. Reconozco que al ser abogado, médico, por aquí la profesión que queráis, tengo que poner mi fe católica a un lado para poder ejercer mi profesión. Claro, yo ahora me están pidiendo que en esta transacción económica, me están pidiendo que en este juicio, me están pidiendo que en esta operación, pues yo actúe de aquella manera. Y entonces uno dice, claro, yo profesionalmente, pues ahora mi fe me estorba para poder hacer esto profesionalmente. Si mi fe me estorba para hacer algo profesionalmente, es que entonces la fe viene a ser un estorbo para la plenitud. ¿O no será que entonces ese aspecto de mi profesión quizá no puedo ejercerlo de esa manera? ¿Quién corrige a quién? ¿Mi fe corrige a mi profesión? ¿O mi profesión viene a corregir la fe, a arrinconarla? Entonces, ¿qué se produce? Una doble vida. Yo soy el cristiano de la misa
del domingo, pero entonces soy el profesional de turno sin los conceptos, sin los criterios evangélicos que son los que vienen a transformar este mundo. Esa es la trampa en la que se puede caer, en la que podemos caer en esa doble vida. Aceptar cada día el camino del Evangelio, aunque nos traiga problemas, esto es santidad. Bien, pues hasta aquí básicamente las bienaventuranzas, con ejemplos muy concretos y que a lo mejor a vosotros os han podido suscitar algún ejemplo, alguna vivencia, algo que quisierais vosotros comentar. Entonces, este sería el segundo momento de las intervenciones. Por eso os decía, es como esas tres entradas. Pues yo le diría, en caso de tal, si quisierais iluminar el caso alguno de los que hemos dicho, o a mí me ocurrió esto y conozco el caso de lo que fuera. Digo esto porque las bienaventuranzas son ocasiones también para acercarnos a los demás. Cada situación de la vida es una ocasión para acercarnos con estos criterios, para acercarnos al que se encuentre en cualquier situación. Pues yo no sé si en este sentido alguno quiere comentar alguna cosa. Sí. Me llamo Stanley Mira y mi pregunta sería si más o menos el camino de las bienaventuranzas nos lleva a una paz interior, a una paz con el Señor, o vamos a estar siempre dudando y queriendo que nos repitan constantemente las bienaventuranzas. Gracias. Las bienaventuranzas, nos están diciendo que nos van a hacer en un momento dado suponer un combate, una lucha. Es decir, que al final yo os hablo de una parte de este texto, pero al final nos vamos a encontrar que en el capítulo 5 de este texto, de Alegraos y regocijaos, nos encontramos con el combate. Capítulo 5, que vendrá otro de mis compañeros a elaborarlo, a decirlo, a explicarlo, será el del combate. Las bienaventuranzas son un combate, porque nos encontramos con la propuesta del Evangelio que viene a traer esa paz, que viene a traer ese criterio de Dios para el mundo, pero que no es aceptado. Y esa es la pugna. Entonces, ante eso, dice el Salmo que prepara mis dedos para el combate. Entonces, paz va a ser la consecuencia de haber obrado bien, he corrido bien mi combate, he combatido bien el combate, he corrido bien mi carrera, dirá San Pablo. Pero ciertamente lleva consigo el momento de la amargura. Cuando hay lágrimas, no son lágrimas de consolación las que está hablando aquí en las bienaventuranzas, son lágrimas de un combate que no sabes por dónde va. Pero lo que nos está diciendo el camino de las bienaventuranzas es que no son lágrimas infecundas. Es que quien sembraba con lágrimas cosecha entre cantares. Entonces, la escritura viene en ayuda también de nuestras pugnas. Por eso es bueno el contrastar. Pero en el fondo, quien obra conforme a las bienaventuranzas, a pesar de la lucha que sin duda se puede cernir en su corazón, habrá un fondo de paz, sin duda. Yo le diría al funcionario que la necesidad es puntual, pero el soborno lo condena a cadena perpetua. Que ante el mundo él es un pobre, pero ante sí mismo es un hombre libre. Y que el dejar de mirar no lo dejará en paz. Que es preferible pasar ante el mundo como un pobre de espíritu y no quedar condenado a ser un esclavo de otros. Bien. Pues ya sabemos si hay algún funcionario en la sala. Sí, porque en el fondo apelar a la conciencia va en la línea de la paz.
Ahí hay una constante, ahí hay una constante. Una cosa es salir al paso del momento, pero ahí hay un fondo. Pero muy bien, gracias. Más posibilidades. Entonces, las bienaventuranzas son como, digamos, un camino, un soporte a lo que en realidad son el cumplimiento de los mandamientos. O sea, no sé si me explico bien. Sí. Bien. Gracias. Nada. Todo lo que es la voluntad de Dios va en una dirección. Y esto se nos puede decir de distintos modos, ¿de acuerdo? Entonces, unas realidades complementan a otras. Entonces, ciertamente, no robarás, es un mandamiento, ¿de acuerdo? Pero dichoso el que llora puede estar en sintonía con el que se ha saltado ese mandamiento. A mí me han robado. Me pueden haber robado la paz, la alegría, y yo lloro porque he sido víctima. A la víctima le han robado. Entonces, ciertamente, quien se pone la confianza en Dios, entendemos que el mandamiento va en la misma dirección que la bienaventuranza. ¿De acuerdo? O sea, no, evidentemente no son contradictorias, no van todas en la misma dirección. Pero nos está hablando de la perfección del amor. Por eso los mandamientos, si los entendemos solo como lo que hay que cumplir, no lo que hay que desear cumplir, entonces estamos en la línea del tengo que. Pero si del tengo que no paso a entiendo que, deseo que, entonces la cosa cambia. Pero ciertamente mandamientos van en la misma dirección que las bienaventuranzas. Los mandamientos son del Antiguo Testamento, claro, y quizá Jesús lo que hizo fue actualizarlos con las bienaventuranzas. Vamos a ver, los mandamientos Jesús los actualiza, pero con su persona. Él es el que cumple los mandamientos. Cuando se acerca al joven rico y le pregunta ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna?, le dice, ya sabes lo que tienes que hacer. Luego son camino de vida eterna. Honrarás a tu padre y a tu madre, le da una muestra de los tres, sabiendo que él sabe todos los que son. Pero no es solo, él pide un plus, pide un más, y ese más va en la línea de las bienaventuranzas. El amor al prójimo como a uno mismo y el ser misericordioso. Cuando uno quiere a esa persona pero su actitud no le duele porque no es correcta, entonces ¿cómo le amas? Como a mí mismo. A mí me gustaría que estuviesen contentos con mis actuaciones a quien me relaciono, ¿no? Entonces eso le gustaría a esa persona, que yo no me opusiera, no que fuese juzgar, sino que puede decir, mira, yo ni juzgo, eres libre, lo que sea, pero yo no comparto, no voy a tener relación, por ejemplo, con esa persona que tú tienes y que la quieres. Yo no la voy a admitir en mí como si fuera sin nada. Eso es doloroso y es muy difícil porque tú haces sufrir a la persona que quieres, no quieres juzgar a nadie ni de nada, pero está rota esa armonía. Aunque no sea una ruptura de decir, pues cada uno por su sitio, pero no, ya sabe que no se va a relacionar normalmente
con ella y eso es su amor y lo que sea, entonces esas dificultades, ahí, ¿cómo es la misericordia? Porque, no sé. Hay un complemento de misericordia que el Papa lo habla en este capítulo 3 y es el de Mateo 25, y es el del juicio final. En ese juicio final nos habla de cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis pequeños hermanos, conmigo lo hicisteis, que va en la línea también del complemento de los mandamientos y en la línea de las bienaventuranzas de la misericordia. Entonces, un poco en esta línea, lo que el Papa nos está recordando y a lo que se nos está animando precisamente es que en la línea de la misericordia, en la práctica de la misericordia, no en la inteligencia de lo que debemos conocer, sino en la práctica de la misericordia, y os digo la frase que dice el Papa: el cristianismo es principalmente para ser practicado, y si es también objeto de reflexión, eso solo es válido cuando nos ayuda a vivir el Evangelio en la vida cotidiana. Entonces, al principio decíamos que las bienaventuranzas apuntan al objetivo último de nuestra vida y que son el medio. Nosotros somos el medio, el instrumento, para que otros muchos descubran que hay un objetivo último. Cada vez que se ponen en práctica las bienaventuranzas, se aclara el camino que conduce al cielo. No se debe a nosotros primeramente, sino a Dios, que nos capacita para orientarlo todo hacia Él. Por lo tanto, se entiende que el título que nos proponían para la charla era este: el rostro de Dios se refleja en muchos. El rostro de la misericordia somos cada uno de nosotros. En la medida en la que nosotros bebemos de la fuente y lo mostramos así a los demás, en esa medida estamos facilitando el camino de la misericordia. ¿De acuerdo? Bien, pues muchas gracias. Me dicen por aquí que hemos llegado a la hora y si hay alguna cosita puntual, pues yo aquí, aunque tengo que marcharme un ratito, pues si alguien tuviera alguna cosa que decirme, pues me espero por aquí un segundo. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias. El siguiente ponente, hoy tenemos a Jaume Calvera, que es el director de Mundo Negro. He trabajado 16 años en Sudáfrica, en dos periodos. Un primer periodo en tiempos del apartheid y un segundo periodo post-apartheid, gozando del liderazgo de Nelson Mandela, al cual tuve oportunidad de saludarlo una vez personalmente. El primer periodo, un periodo pues duro, porque eran los años en los que el apartheid... Hay un micrófono aquí. Sí. Se oye. Bueno. Unos años duros en los que las leyes del apartheid marcaban la convivencia y eran duras, eran injustas, y todos las sufríamos, y nosotros también sufríamos las consecuencias de ver cuánta injusticia en torno a nosotros. El segundo periodo fue más gratificante, porque después de participar en las primeras elecciones libres y democráticas, en las que fue elegido Nelson Mandela, pues pudimos gozar de su trabajo. Voy al grano. Vamos a ver en un PowerPoint que podríamos conectar ya. Os voy a llevar en el lugar donde he estado trabajando durante estos años. El primer periodo estuve en una zona, Glen Kauri, una zona semidesértica al sur de Zimbabue, en una misión muy rural. En el segundo, que es de lo que vamos a ver ahora, estuve en un barrio periférico de Pretoria llamado Mamelodi. Hombre, me da la bienvenida. Sí. Me imagino que mover esta silla. Sí. El segundo periodo es el que transcurrió en la parroquia San Daniel Comboni. Mira por dónde, el nombre de nuestro fundador,
Fue la condición que le pusimos al arzobispo de Pretoria cuando nos dio el trozo de terreno, la parroquia que teníamos ahí. Y la zona se llama Mahube Valley, que en suto significa el valle donde amanece el sol. Entonces, mi experiencia y testimonio en torno al trabajo pastoral con la coral de la parroquia, entre otras cosas. Pero primero me gustaría que nos ubiquemos un poco, que sepamos dónde estamos. Muy sencillamente, España, Sudáfrica, la población de España en torno a unos 47, ahora creo que es menos, la población de Sudáfrica más de 55 millones y el territorio es el doble, más del doble, el de Sudáfrica que el de España. Esto para ubicarnos un poco rápidamente. Población en Sudáfrica, desde una inmensa mayoría negra del 79%, blancos y mestizos más o menos un 9%, si bien últimamente los blancos ha ido decreciendo más, y después hay una pequeña franja de asiáticos, indios. Esto depende qué zonas es más o menos, pero a nivel de nación es así. Repito, para que nos ubiquemos y veamos quién habita, quién vive en Sudáfrica en este momento. La parroquia de San Daniel Comboni, de la que hablaremos de su coral, está en la provincia de Gauteng. Gauteng. Jauta en sutu significa oro. Y cuando una palabra acaba en eng, significa el lugar del oro. Pues ya os podéis imaginar la cantidad de minas de oro y otros minerales, como veremos, que existen en esta zona. Creo que son 9 provincias que tiene Sudáfrica, y la de Gauteng es la más pequeña pero la más poblada, porque tiene una de las capitales, Pretoria, Johannesburgo, y tiene la principal industria. También tiene, aquí veis que el 72% de negros menos que el nivel general, porque hay un 24% de blancos, si bien a nivel de nación son un 9%. Pero aquí, al haber mucha industria, mucha riqueza, mucha economía, pues sube el porcentaje de blancos y el 4% del resto de mestizos y asiáticos. Provincias tan grandes como Northern Cape, que gran parte es puro desierto. Repito, nos vamos aquí, viviremos aquí. Estas son las ventajas que ofrece el Google. La parroquia de San Daniel Comboni más o menos ocupa esta zona. Y a 20 kilómetros de aquí está Pretoria. Más o menos esta zona. Cuando tomamos a la parroquia, el arzobispo pues me dijo: mire, padre Jaime, pues aquí va a empezar la nueva parroquia. Y aquellas montañas que hay en el fondo, pues ahí será el límite. Y después por ahí, donde está el río ese, será el otro límite. Pues ahí trazamos los límites de la parroquia a ojo. Y ahí empezamos, pero es así como tienen que empezar las cosas. Como curiosidad, quiero que notéis esto de aquí, se llama la zona de Cullinan. Esto de aquí es un agujero que tiene 1 kilómetro de largo, casi medio de ancho y 400 metros de profundidad. Son las minas de diamantes de Cullinan, donde se encontró el diamante más grande del mundo, que lo hicieron 3 pedazos. Uno se quedó en el Museo Geológico de Pretoria, otro se lo llevó la señora Elizabeth Taylor y el otro está en la corona británica. ¿Qué harán con ellos? No lo sé, ni me interesa. Esto que veis aquí, esta mancha blanca, pues es todo lo que se saca de la mina, que está en total funcionamiento hoy día. Se saca muchísimo diamante de esta zona. Es una de las minas de diamantes más ricas del mundo. Y estamos a 8 kilómetros de una gran pobreza. Mucha gente de Mahube Valley, de la parroquia,
trabajaban en esta mina. Son minas que se trabajan verticales, porque los diamantes se forman en las chimeneas de los volcanes. No son como otras minas de oro, platino, que se extienden en galerías. El diamante se forma después de muchísimos miles de años en la chimenea de los volcanes. Mamelodi. ¿Qué significa Mamelodi? Melody, la madre de la melodía. Y la madre es el origen de todo, el origen de la música. El Mamelodi, situada a 20 kilómetros de Pretoria, estos son los límites que me dijo el señor obispo. Aquí donde acaban, aquí acaba la parroquia. Pues por atrás había mucho más. Los primeros habitantes llegaron en 1953, cuando estaban implementando las estructuras del apartheid, de la segregación racial. Apartheid, aparte, blancos y negros. Y aquí, en este township, en esta ciudad artificial de negros, iban fundamentalmente los Sutu. Por eso Mamelodi es un nombre Sutu. ¿Por qué es la madre de la melodía? Porque sábados por la tarde y domingos que no trabajaban y no podían salir de ahí porque estaba prohibido por ley, cantaban, tocaban instrumentos. Tenemos grandes músicos como Miriam Makeba, Hugh Masekela y una enorme lista de grandísimos músicos sudafricanos y cantantes. Y ahí empiezo a unir el testimonio que os quiero ofrecer de la coral de la parroquia. Una ciudad de 1 millón de habitantes. Digamos, Pretoria, la capital, a 20 kilómetros, tiene 600.000 habitantes. Y Mamelodi, un barrio periférico, 1 millón de habitantes. Originalmente, como os he dicho, solamente había los Sutus. Después, cuando se perdió un poco el control, el gobierno del apartheid perdió el control de quienes tenían que vivir ahí, pues han llegado Swanas, Sutus del Sur, Vendas, Zulus, Ndebeles, Xhosas y Swazis. Mandela era un Xhosa. Mamelodi tiene una economía de subsistencia, la tasa de paro es altísima. Como decía, es un barrio periférico de Mamelodi. Quien sepa inglés podrá ver el correcto, como está escrito, restaurante. El 70% de la población viven en chabolas, como podéis ver aquí, que un día se montan y otro día se desmontan. Salen de las zonas rurales con el afán de que en la capital, en Pretoria, hay tanto oro, hay tanto diamante, hay tanto platino que ahí vamos a vivir bien. Y acaban viviendo mucho peor. Ese tipo de construcción normalmente tienen un grifo para cada grupo de 8 o 10 familias y una cabina hecha que sirve de retrete también para 5, 6, 7 familias. Y en algunos de los casos, lo he visto, no existen paredes, está la taza ahí en medio. O sea que lo más íntimo que podemos hacer los hombres y las mujeres, ni eso pueden tener la intimidad. Así es como se vive un 70% de la gente en Mamelodi. Bueno, empezamos a abrir. Esta era un poco la familia de la parroquia San Daniel Comboni. Esta era nuestra iglesia, un almacén. No teníamos iglesia y no la han construido todavía y no sé si se podrá. Y aquí se estaba celebrando el 5º aniversario de la parroquia San Daniel Comboni. Inició su andadura en el 2007. El 1 de enero del 2007, pues después de celebrar la Eucaristía, antes, en nombre del Padre y del Espíritu Santo, digo, pues a partir de ahora empezamos a ser parroquia. Ya somos una parroquia. Y después de la misa,
les había dicho el día antes, después de la misa nos vamos a quedar todos, traeros comida. Nos vamos a quedar y empezaremos a formar una parroquia. ¿Cuántos de vosotros os gustaría ser catequistas? Y levantaron la mano 3 señoras. ¿Cuántos de los jóvenes os gustaría formar un grupo de jóvenes? Levantaron unos cuantos. ¿Cuántos niños están disponibles a venir? Y así, ¿quién entiende un poco de economía y puede elevar la economía de la parroquia? ¿Cuántos matrimonios queréis casaros? Así, empezar a preguntar y empezar de cero. Y al empezar de cero significa también cero, rand, que es la moneda de Sudáfrica, en el banco. Se empieza una parroquia de cero. Pero la Providencia y con Boni nos ayudaron muchísimo. Empezamos con un pequeño grupo y el 5º aniversario pues ya éramos bastantes. Una vista general de los nuevos edificios, que os diré cuál es el origen más tarde de estos nuevos edificios. Y aquí, a la izquierda, este edificio de aquí de 2 pisos, pues era la casa parroquial. Abajo despachos, salas de reuniones y garaje, y arriba la vivienda nuestra. Y esto fue petición expresa del arzobispo de Pretoria, que por motivos de seguridad decía, por favor, por cierto, el arzobispo antes de serlo era arquitecto, o sea que entendía de estas cosas. Dice, por favor, construyen una casa con un piso, por motivos de seguridad. Por la noche cerrábamos un gran portón de hierro en la puerta de abajo y quedábamos aislados arriba. Solo que decía, Señor, que no se cale fuego, porque morimos asados, porque las ventanas de arriba todas con rejas. Y ahí vivíamos, porque es una zona de muchísima inseguridad y criminalidad. Teníamos 3 proyectos fundamentales y entramos a hablar de la coral. Aparte del proyecto pastoral, dedicación plena a un grupo de catecúmenos y niños, unos 20 catecúmenos adultos y niños, y aparte de las visitas a los enfermos, preparación de las Eucaristías, celebraciones, teníamos 3 proyectos así más de tipo social. Y Tutén, significa aprendemos entre nosotros, era clases de refuerzo. Atención a los enfermos del SIDA, sabéis que Sudáfrica tenía un nivel, sigue teniendo elevadísimo de enfermos de SIDA. Y el tercer proyecto es de la coral Izwi Letemba, de la que os quiero hablar y dar testimonio. Y espero que en lo que hable aquí hoy de Izwi Letemba, pues sepa y pueda representar a todos los componentes de la coral. La coral Izwi Letemba, voz de esperanza. Está integrada por unos 35 miembros de la parroquia. Anima las celebraciones litúrgicas y muchos de ellos están comprometidos con otras actividades. Cuando se pusieron este nombre, yo les dije, ¿y por qué Izwi Letemba es en Zulu? Digo, ¿por qué nos ponéis voces de esperanza? Porque sois muchos. Dice, no, padre. Somos muchos, pero voces es una. Y somos Sutus, Zulus, Vendas, Suanas, Cosas, Suatis, pero somos uno, por eso en singular. Voz de esperanza. Más que convencido me quedé de la explicación que me habían dado. Aquí los tenéis, parte del grupo de la coral Izwi Letemba. Cuando yo llegué, que esto era una capilla que dependía de otra parroquia, hasta que se separó y empezó a ser parroquia, ya existía esta coral. Existía un grupo de gente, pero claro, es que en todas las parroquias hay corales. En Mamelodi, en la madre de la melodía, todos cantan, y todos cantan bien, y todos lo hacen bien. ¿Y por qué cantan? ¿Por qué expresan esto? Porque el africano fundamentalmente hace expresión corporal de la fe. Nosotros hacemos expresión racional y somos capaces de estarnos un buen rato quietos, haciendo funcionar solamente la cabeza. El africano no puede, no debe. El africano mueve todo el cuerpo. Por eso no es una superficialidad cuando en la iglesia cantan y bailan y gesticulan. Es expresión corporal de su fe. Una visita
con el obispo Paul Mancla Kumalo. Fue una gran alegría cuando, después de muchos años de un arzobispo blanco, no porque no fuera bueno, porque era una persona excelente, muy querido por ellos, pero pudimos tener un obispo africano. Siempre en este rincón de aquí, pues veis, la coral siempre se situaba en este lado y el resto de la gente. Pues deciros, a nivel litúrgico, tener una coral con esta fuerza es una gracia de Dios, porque al cantar eso, animan la liturgia, la hacen viva, pero lo bueno es que contagiaban a los demás, y cuando la coral empieza a bailar, sigue toda la gente. Al decir todos, son todos los que bailan, no solamente un grupito. Y esto es contagioso. Os cuento una anécdota. En Sudáfrica celebramos el Mundial de Fútbol en el 2010, que ganó España. Y la gente de la parroquia decía, como decía el señor obispo, esto es obvio, decía. Esto es obvio, si el párroco es español, ¿cómo no va a ganar España? Vinieron cuando el Mundial de Fútbol, ahora sí, vinieron cuando el Mundial de Fútbol, el presidente de la FIFA, árbitros, era uno que había sido árbitro, el García Aranda, ¿os suena? Había sido árbitro de fútbol, García Aranda, y en aquel tiempo era el presidente de árbitros FIFA con sede en Ginebra. Y enterándose, por medio de la embajada, que había en un barrio periférico, había un párroco español, se puso en contacto con la embajada me avisaron diciendo, están los árbitros que os quieren regalar material deportivo de todo lo que se han traído. Bueno, para hacer la historia corta, que os quiero contar otras. Ahí se presentaron un domingo por la mañana, durante el Mundial de Fútbol, un autocar con 35 árbitros. Y entre ellos estaba el que había arbitrado el partido Francia-Sudáfrica, donde ganó Sudáfrica y que le costó la destitución a Francia. Bueno, pues cuando presenté, porque me dieron una lista, este es el árbitro tal, de tal nacionalidad que ha arbitrado esos partidos, este es fulanito tal que ha arbitrado Francia, Sudáfrica, que todos los aplausos ahí, diciendo gracias a él, Sudáfrica ha ganado. A la anécdota, empezó la misa, la coral cantando, la gente cantando, y los árbitros acabaron contagiados, ellos también bailando. Se supone que los árbitros son gente más o menos ágil, tienen que practicar deporte y se mueven, ¿no? Acabaron todos bailando, porque esto contagia. Entonces, tener una coral así es una suerte. Otra vez aquí, como veis, tienen diferentes uniformes. La coral siempre a los pies de Daniel Comboni. Aquí os quiero contar una anécdota triste, muy triste. Este muchacho que veis aquí, que era uno de los líderes de la comunidad y era que estaba aprendiendo para ser director, hace pocos meses que en la parroquia, en la casa ese de 2 pisos que os he dicho donde vivíamos, yo llevo unos años fuera, entraron una banda de ladrones, robaron lo de siempre, ordenadores, teléfonos. Los 2 padres que vi ahí se escondieron en un lavabo y salvaron la vida. Pero este muchacho que estaba ahí, lo vieron, le pegaron una paliza, le reventaron la cabeza y después de un mes en la UBI murió. Lucas Mocuevo, al que quiero rendir homenaje aquí porque era una figura brillante, un auténtico líder, 28 años. Trabajaba en el servicio de refugiados de los jesuitas en Pretoria, tiene un trabajo muy cualificado. Y con lo que ganaba se estaba estudiando en la universidad. Un muchacho brillante. Falleció. Que descanse en paz. Tenéis una imagen, que está un poco la imagen corporativa de la coral que utilizamos en diferentes presentaciones. Como veis, llevan vestidos diferentes. Están agrupados por el mismo tipo de vestidos. Porque lo que os decía, representan aquí
Sutus, Zulus, Suanas, Songas, Shangans, diferentes tribus que van aquí vestidos. Por ejemplo, este muchacho de aquí, esto es Zulu, estas dos de aquí son Sutu, estos son Xhosa, estas de aquí con esas mantas de colores son Benda, etc. Esta es Sutu del norte, son diferentes, y esto ya es bonito, que en una coral convivan gente de diferentes grupos étnicos, que en la calle se están pegando, se están matando, y que en la parroquia canten juntos y compartan sus culturas juntos. Este ya es un primer motivo de evangelización de una coral. O sea, para que veáis que tener una coral no es un aspecto solamente práctico, de que mira, te llenan el espectáculo de la misa del domingo. No, no, no. Detrás hay todo un ejercicio de evangelización. No hay ensayo que no se empiece con una oración. Y no hay ensayo que no acabe con una oración, que dirige uno de ellos, indistintamente. Pero se reza al inicio y al final. Y según qué cantos, como escucharemos uno, según qué cantos son auténticas catequesis, donde mientras ensayan o antes de empezar a cantar, leían un texto de la Biblia que hacía referencia a aquel canto. Decidme si esto no es un instrumento de evangelización cualificada, que además une a la gente. Aquí viene una de las noticias. En noviembre del 2017, un grupo misionero de Barcelona, que conozco, se ofrecen para traer todos los miembros de la coral Isuiletemba a Barcelona, para compartir juntos durante 3 semanas de convivencia y para organizar conciertos y recaudar fondos para la construcción de las 3 clases para la catequesis y apoyo escolar que habéis visto antes cuando os he enseñado los edificios. A la izquierda quedaba la vivienda de los 3 misioneros y en el fondo esas 3 clases. Me llamaron un día por Skype. Hombre, Jaime, ¿qué tal estás? Muy bien, y vosotros bien, bien, y tal y cual, y que nos gustaría ayudarte, nos gustaría poder hacer algo, pero no sabemos qué. Y, hombre, yo llevo año y medio en esta parroquia y estamos iniciando a darle una configuración de parroquia evangelizadora. Y no tienes, bueno, hay buenas actividades y se me ocurrió decir, tenemos una coral que cantan y bailan muy bien. ¿Ah, sí? Sí, sí, muy bien. Bueno, bueno. Al día siguiente, 24 horas, me vuelven a llamar otra vez por Skype. Jaime, lo hemos decidido y lo vamos a hacer. Queremos que la coral venga a Barcelona. Y, ¿sabéis lo que estáis diciendo? Esto es un trabajazo, ¿no? Es una sí, 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 sí. Lo hemos hablado y estamos decididos y lo haremos. En noviembre del 2018, ahora va a hacer... No, perdón, 2018. No, eso está equivocado. Eso está equivocado. Sí, porque sería este año. Claro. Pues si no estarían ahora en Barcelona. Sí, 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 sí. Ojalá. Esto fue noviembre del 2007. Y fuimos a Barcelona noviembre del 2008. Perdón. Hace 10 años ahora, hace 10 años. 30 miembros de la coral Isuiletemba viajaban a Barcelona durante 3 semanas. Fueron un año entero de muchísima preparación. 3 ensayos a la semana. Esta gente, muchos de ellos trabajaban en lugares muy comprometidos, no menos de 10 o 12 horas al día. Ellas, cajeras en supermercados de los blancos, o trabajos duros. Por la noche, 2 horas de ensayo, canto y baile, para ensayar, porque sabían la responsabilidad que significaba ir a Barcelona. El día que se lo comuniqué, digo, tengo una noticia importante para daros, nos vamos a quedar. Y, claro, decir, nos vamos a ir a Barcelona. Después de explicarles un poco, pues se me ocurrió decir que era como ir y volver 8 veces a Ciudad del Cabo. Ya esto pues daba un poco de proporción. Paréntesis. El sistema del apartheid quitó la asignatura de la geografía. O sea que esta generación
no han estudiado geografía. Y la geografía, entre otras cosas, te ayuda a ubicarte, a calcular distancias. Si te hablan de la India, sabes que es mucho más lejos que... Entonces, ¿cómo explicarles eso? Era difícil. ¿Tenéis alguna pregunta? Y me levanta el más anciano de todos. Dice, ¿cuánto rato estaremos en el avión? Digo, pues era un vuelo directo Johannesburgo-Madrid. Iberia tenía este vuelo. Digo, pues estaremos unas 10-11 horas. Dice, ¿y si durante estas 10 o 11 horas yo tengo ganas de ir al lavabo? ¿Qué hago? No te preocupes, hay 2 lavabos en el avión. Dice, sí, hombre, ¿y después dónde cae todo? Cuando nos pusimos en marcha para este proyecto de ir a Barcelona, la parroquia entera se entusiasmó. Y esto es un elemento muy importante. No eran ellos que iban, era la parroquia que los enviaba. Y se lo dijeron por activa y por pasiva. Somos la parroquia que vamos y os enviamos a vosotros. Enterándose en la Embajada de España, nos recibieron, nos pidieron un concierto. Aquí estaba el embajador, su esposa, y esta señora más bien sólida que hay aquí es la ministra de Cultura, que nos recibieron en la embajada y nos empezaron a facilitar todos los trámites para viajar 30 personas. Un visado para viajar a España de un sudafricano costaba en euros más o menos unos 100 euros. En RAN eran unos 700 RAN, que era una burrada, multiplicado por 30, podéis imaginar. Y el embajador, muy buena persona, nos dijo, os lo tramitamos gratuitamente a todos vosotros. Y para tramitar y todos los papeles, no hizo falta ir a la embajada, sino que uno de los empleados y él mismo vinieron a Majuber Valley y uno por uno les fueron explicando todo, uno, a los 30, bueno, 29 y yo 30, les fueron explicando todo. O sea, reconozco y agradezco la amabilidad, cómo nos facilitaron las cosas. Coincidió que unos meses antes vino el equipo de televisión española de Pueblo de Dios. ¿Los conoces? Sí, por lo menos el sonido, sí. Este es el cámara. Y esta señora era la presidenta de la coral, Junior Mahlangu. Pues fue una casualidad, vino el equipo de Pueblo de Dios, de Julián del Olmo, y estuvieron durante unos días allí, grabaron el programa y de alguna forma nos abrieron las puertas a nuestra llegada a España, porque mucha gente ya nos había visto, ya les había oído por televisión, nos hicieron un gran favor. Hicieron 2 programas de media hora, uno sobre la nueva parroquia de San Daniel con Boni y otro sobre la coral, que quedó plasmado aquí en un vídeo. Se lo agradecimos y para ellos fue, durante todo este tiempo de preparación, es que flotaban viendo todo esto, pero a la vez sabían que tenían una responsabilidad muy grande. El director no se cansaba de decirles, tenemos que ensayar, tenemos que ir bien preparados, a nivel profesional, como canto y como personas. También, pues, nos pusimos de acuerdo con unas ayudas que nos llegaron para grabar un CD. Y en los conciertos que dábamos en Barcelona, a la salida, pues la gente compraban el CD y la verdad que fue una buena ayuda. Veis, en unos improvisados estudios de Mamelodi que nos cedieron, pagando un poco, pues se grabaron. Tenían mucha dificultad en grabar, aparte del calor sofocante que hace dentro de un estudio. ¿Por qué tenían dificultad? Muy sencillo. Porque en los estudios tú grabas y no te puedes mover. Y ellos, sin moverse, no saben cantar. Necesitan el movimiento para que todos a la vez mantengan el ritmo. Y se descompasaban, porque no podían moverse. Llevad eso al nivel de la fe y entenderéis la importancia de lo que os decía antes, esa expresión corporal de la fe por medio del baile, que es algo congénito. Pero bueno, se grabó el CD y
y fue un éxito. Por fin llegamos a Barcelona, un viaje bastante cómodo, no hubo mayores problemas, hasta Madrid, Barcelona, y llegamos y el grupo misionero nos estaban esperando, habían puesto un autocar a nuestra disposición, y a partir de ahí yo creo que empezaron una de las experiencias más felices de todos ellos durante estas 3 semanas. Fue a final de noviembre hasta 17 de diciembre, que en Sudáfrica es calor de verano intenso. Y al llegar aquí era frío de invierno. Bueno, quien conoce un poco Barcelona, la Plaza de Cataluña, dando de comer en Las Palomas, y bueno, todo era alegría, ilusión, y la gente les paraba por la calle, les preguntaba que quién eran, que qué hacían, y se ponían a cantar en cualquier rincón de la calle, en cualquier sitio, en un canto, y se rodeaba la gente y venían y les veía porque es realmente muy atractivo. Aquel día íbamos aquí, esto es en el Obispado de Barcelona, el cardenal de Barcelona nos había prometido una visita, estaban muy nerviosos porque decían que nunca habían saludado a un cardenal, que les hacía muchísima ilusión. Y con muchísimo respeto le fueron saludando todos uno a uno, todos hicieron una foto con el cardenal, estaba entonces Luis Martínez Sistac, les recibía a todos, les hizo regalos de unos libros y ellos le regalaron algún CD y por descontado un par de cantos que cantaron con él. Y quedaron súper agradecidos. No sé si es ahora o más adelante, que os voy a poner 3 minutos, creo que está el audio conectado también, y vamos a ver 3 minutos de un vídeo, de un canto. No, viene la siguiente. Tuvimos oportunidad de subir a la Basílica de Montserrat y al acabar la misa conventual, que ellos participaron ahí, pues le pedí a uno de los monjes encargado, digo, mira, es una coral sudafricana, si pueden cantar, y me hizo así como diciendo, vete a saber eso es lo que van a cantar, ¿no? ¿Cómo van a cantar? Y empezaron a cantar, me acerqué, y dije, diles que sigan, porque la verdad que es una maravilla, y los cantos de ellos sonaban aquí dentro de la basílica, cantaron un par de cantos a María, pues era una preciosidad y los monjes quedaron muy contentos. Al final los invitaron a sentarse arriba, aquí en los asientos, porque salió la escolanía a cantar el himno de Montserrat, el Virolai. Y ellos, gente que tiene esta sensibilidad musical, me decían, hoy hemos aprendido cómo es la voz de los ángeles. Decían, esto es precioso, esta apreciación. Hoy hemos aprendido qué voces tienen los ángeles. Son gente que tiene una sensibilidad musical muy fuerte y les encantó. Así como subir a la montaña, me decían, es la primera vez que subimos una montaña. O sea, daos cuenta que es gente que ha vivido siempre, se ha movido pocos kilómetros, siempre en ambientes más o menos planos, en zonas semidesérticas. Subir a una montaña es... Y ahora sí creo que viene una de las piezas musicales que se llama Indonga Ze Jericó, en Zulu, que significa que no se caigan las murallas de Jericó. Que no se caigan las murallas de Jericó. Pues el primer día que empezaron a enseñar este canto, pues se leyó el texto de las murallas de Jericó, cuando se caían. Entonces veréis como al inicio del canto la escenifican, porque ellos inician el canto haciendo así, como sujetando a las murallas de Jericó, que no se caigan, que no queremos que nos pille, que nos queremos portar bien con el Israel, que no se caigan las murallas de Jericó. Y siguen interpretando esto porque pues hay un trasfondo religioso en casi todas las canciones, si bien otras son típicamente culturales de las diferentes etnias que representan, pero las canciones religiosas tienen un marcado acento. Vamos a ver si logramos que podáis escuchar. Esto era en uno de los conciertos que dieron en Granollers. Amen.
Ellas mismas, habían comprado telas, se habían cortado, de hecho veis que las franjas no hay ni una de igual. No importa, no importa, es así y tiene que ser así. Tiene que ser así. Se lo habían hecho todo ellas. Los hombres ya les había hecho alguno que tenía aquí su esposa o todos salieron uniformados. Había 3 uniformes. El que habéis visto con el chándal rojo, que era el de viaje, el de desplazamientos. Después había otro más comboniano que aparecerá. Bueno, esta era una de las otras actuaciones con el vestido ese que es, este es corsa, ese tipo de vestido. Fijaos los pañuelos de la cabeza, que era un triángulo de tela. No hay ni una que la tenga atado igual. Ni una. Ni una. O sea, la creatividad, la imaginación es grande. Y la dignidad con la que se presentan, bailan, sonríen, esto es muy de agradecer. Pues el trabajo voluntario. Para hacer este viaje, no lo he dicho antes, para hacer este viaje, el grupo de Barcelona subvencionaba 2/3 partes, pero ellos tenían que subvencionarse 1/3. Tuvieron un año para ir ahorrando, iban trayendo dinero al que guardaba la economía y poco a poco se lo fueron pagando. Significaba un gran esfuerzo para ellos. Pero gratis no se pueden ni se deben hacer las cosas. Por lo menos 1/3 tuvieron que pagarse. Este es lo que os decía del más comboniano. Entonces llevaban los 3 y según las circunstancias sacaban unos u otros. Creo que fue de Malawi, nos regalaron algo así como 45 metros de esta tela. Digo, esto vamos a hacer vestidos. Y entonces ellas mismas lo organizaron para que siempre coincidiese esto aquí delante. Y bueno, podéis ver que son una elegancia. Antes de acabar, porque son las 9:03, os lo digo con toda... He traído 2 de estos. Los voy a dejar aquí y que cada uno aporte la voluntad, lo que queráis. Este es un DVD de uno de los conciertos y dura 1 hora 50 minutos. Está todo un concierto de ellos, cantos y danzas.
Y este otro, Isuletemba, tiene 2 CDs. Uno es el programa de Pueblo de Dios que sacaron dedicado a la coral, y otro es los cantos, pero en CD. Cantos y el programa Pueblo de Dios. Y estos son 1 hora y media, casi 2 horas de concierto. Yo os los dejo aquí y... ¿2 para todos? ¿Qué? No, tengo más aquí. Tengo más aquí. Solo que me queda deciros gracias.